su espíritu con ofertas de poder sin sacrificio, y trató de hacer que pronunciara palabras que lo descalificarían para su misión. Pero este hombre mantuvo un dominio perfecto sobre su boca, su mente y su espíritu. Cada vez que fue tentado mentalmente, su mente respondió con la palabra de Dios. Cada vez que fue presionado espiritualmente, su espíritu permaneció alineado con la voluntad del Padre. Cada vez que fue provocado verbalmente, sus palabras fueron precisas, poderosas y llenas de autoridad divina. ¿Sabes de quién estamos hablando? De Jesús en el desierto. Su victoria no fue accidental, sino el resultado de un dominio absoluto sobre las tres áreas más importantes de la vida humana. Y ese mismo dominio está disponible para ti hoy. Antes de continuar, te invito a suscribirte a nuestro canal. Activa la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos más mensajes como este. Y no olvides escribir en los comentarios: hoy decido tomar control total de mi boca, mi mente y mi espíritu. Porque cuando declaras esto públicamente, estás haciendo un compromiso que va más allá de buenas intenciones. El primer paso hacia el dominio total es entender el poder destructivo de una lengua descontrolada. La primera área que debes dominar absolutamente es tu boca, porque según las Escrituras, tu lengua tiene el poder de determinar la dirección completa de tu vida. Santiago 3:6 nos dice: cuando ponemos el freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, podemos dirigir todo su cuerpo. Mirad también los barcos. Aunque son tan grandes y son impulsados por fuertes vientos, son dirigidos por un muy pequeño timón por donde el piloto quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Tu lengua, siendo un órgano pequeño, tiene el poder de dirigir toda tu vida como un timón dirige un barco enorme. Esto significa que si no tienes control sobre tu boca, no tienes control sobre tu destino. Las palabras que salen de tu boca no son simplemente sonidos que se desvanecen en el aire. Son fuerzas espirituales que crean realidades, abren puertas o las cierran, bendicen o maldicen, construyen o destruyen. Proverbios 18:21 confirma este poder. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Esto no es una metáfora poética, sino una ley espiritual tan real como la gravedad. Tu lengua está constantemente sembrando semillas de vida o de muerte en tu futuro. Cada palabra que pronuncias es una semilla que producirá una cosecha correspondiente en tu vida. El problema es que la mayoría de las personas han perdido completamente el control de su lengua. Hablan sin pensar, reaccionan emocionalmente con palabras que no pueden retirar y constantemente están sembrando palabras de muerte sobre su propia vida y la vida de otros. Santiago 3:8 describe la realidad de la lengua no controlada. Pero ningún hombre puede domar la lengua. Es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Sin embargo, hay esperanza. Aunque ningún hombre puede domar la lengua por su propia fuerza, Dios sí puede domar tu lengua cuando te sometes completamente a su control. Examinemos las manifestaciones específicas de una lengua descontrolada. Primero, la queja constante. Muchas personas han convertido la queja en su lenguaje primario. Se quejan del clima, de su trabajo, de su familia, de la iglesia, de la economía, de la política. Pero Filipenses 2:14 nos instruye claramente: haced todo sin murmuraciones ni contiendas. La queja no es solo una mala actitud, es rebelión contra la soberanía de Dios y está constantemente sembrando descontento en tu vida. Segundo,
las palabras de duda e incredulidad. Cuando constantemente dices, no puedo, es imposible, nunca va a cambiar, siempre me pasa lo mismo, estás usando tu lengua para limitar el poder de Dios en tu vida. Marcos 11:23 nos enseña que lo que digas será hecho, no lo que pienses o sientas secretamente. Tus palabras de duda están cancelando las promesas de Dios para tu vida. Tercero, las palabras de ira y amargura. Efesios 4:29 nos instruye: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Cuando permites que palabras de ira, crítica destructiva o amargura salgan de tu boca, estás contaminando tu propio espíritu y el de quienes te escuchan. Cuarto, el chisme y la murmuración. Proverbios 16:28 advierte: el hombre perverso levanta contienda, y el chismoso aparta a los mejores amigos. Cuando participas en chismes, no solo estás dañando a otros, sino que estás entrenando tu lengua en patrones destructivos que eventualmente se volverán contra ti. Quinto, las palabras vacías y sin propósito. Mateo 12:36 contiene una advertencia sobria. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Dios no solo está interesado en las palabras obviamente pecaminosas, sino también en las palabras vacías y sin propósito, que no edifican ni bendicen. La lengua descontrolada también afecta tu relación con Dios. Santiago 1:26 es claro: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. No importa cuán espiritual te consideres. Si no tienes control sobre tu lengua, tu espiritualidad es falsa. Pero hay esperanza. Salmo 141:3 contiene una oración poderosa. Pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Cuando le das control de tu lengua al Señor, Él puede transformar completamente tu manera de hablar, convirtiendo tu boca en fuente de bendición en lugar de maldición. El control de la lengua también requiere que llenes tu corazón con cosas buenas, porque Lucas 6:45 enseña: el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. No puedes hablar consistentemente palabras de vida si tu corazón está lleno de negatividad, amargura o incredulidad. Proverbios 21:23 promete: el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Cuando aprendes a controlar tu lengua, no solo estás mejorando tu comunicación, sino que estás protegiendo tu alma de problemas innecesarios. El control de la lengua no significa que te conviertas en una persona callada o pasiva. Significa que tus palabras se vuelven intencionales, poderosas y llenas de propósito divino. Significa que hablas cuando debes hablar y callas cuando debes callar. Significa que tus palabras edifican en lugar de destruir, bendicen en lugar de maldecir, crean vida en lugar de sembrar muerte. Cuando tu lengua está bajo control divino, se convierte en una herramienta poderosa para el reino de Dios, capaz de traer sanidad a los quebrantados de corazón, declarar la voluntad de Dios sobre situaciones imposibles e impartir bendición y vida a todos los que te rodean. La segunda área crítica que debes dominar es tu mente, porque es el campo de batalla donde se determina si vas a vivir en victoria o en derrota. 2 Corintios 10:3-5 describe la realidad de esta guerra. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales,
sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Tu mente no es un territorio neutral, es un campo de batalla donde fuerzas espirituales están constantemente compitiendo por el control. Si no tomas control activo de tus pensamientos, otros lo harán por ti. El mundo, la carne y el enemigo programarán tu mente con pensamientos que te llevarán a la derrota y la destrucción. El adversario entiende que si puede controlar tu mente, puede controlar tu vida completa. Por eso, sus ataques más intensos son contra tu vida de pensamiento. Te bombardea con pensamientos de duda, temor, lujuria, ira, desesperanza y autorrechazo, no porque estos pensamientos sean verdaderos, sino porque sabe que si puede hacer que los aceptes como tuyos, puede dirigir tus emociones, decisiones y acciones. Efesios 6:11 advierte: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. La palabra acechanzas se refiere a estrategias calculadas y métodos sistemáticos. El enemigo no ataca tu mente aleatoriamente. Tiene estrategias específicas diseñadas para tu personalidad, tus debilidades y tus circunstancias. Una de sus estrategias principales es la repetición. Te presenta el mismo pensamiento negativo una y otra vez hasta que lo aceptas como verdad. Por ejemplo, te susurra: nunca vas a cambiar, nadie te puede amar realmente, Dios está enojado contigo. La repetición constante está diseñada para crear fortalezas mentales que dominen tu pensamiento. Otra estrategia es la exageración. Toma situaciones normales y las magnifica hasta convertirlas en catástrofes en tu mente. Un problema pequeño se convierte en una crisis mayor. Un comentario crítico se convierte en rechazo total. Una dificultad temporal se convierte en una situación permanente. Esta exageración está diseñada para crear ansiedad, pánico y desesperación. Una tercera estrategia es la distorsión de la verdad. Mezcla verdades parciales con mentiras completas para crear confusión. Te recuerda tus fracasos pasados, pero omite la gracia de Dios. Te muestra tus debilidades presentes, pero esconde tu potencial en Cristo. Te presenta las promesas de Dios, pero las contamina con dudas sobre si realmente se aplican a ti. Pero Dios no te ha dejado indefenso en esta batalla. Romanos 12:2 proporciona la estrategia divina. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La transformación de tu vida comienza con la renovación de tu mente. La renovación mental no es un proceso pasivo donde esperas que Dios cambie automáticamente tus pensamientos. Es un proceso activo donde debes tomar control consciente de tu vida de pensamiento. Filipenses 4:8 te da el filtro. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Nota que dice: en esto pensad. Es un mandamiento activo. Debes elegir conscientemente en qué vas a pensar. No puedes controlar todos los pensamientos que llegan a tu mente, pero sí puedes controlar en cuáles vas a meditar y cuáles vas a rechazar. El proceso de control mental incluye varios pasos específicos. Primero, el reconocimiento. Debes desarrollar la habilidad de reconocer inmediatamente cuando un pensamiento no proviene de Dios. Si el pensamiento trae temor en lugar de fe,
condenación en lugar de convicción, desesperanza en lugar de esperanza, no viene de Dios. Segundo, el rechazo. Debes rechazar activamente los pensamientos que no están alineados con la palabra de Dios. Esto no es supresión, donde intentas no pensar en algo, sino reemplazo, donde conscientemente cambias tu enfoque mental hacia verdades bíblicas. Tercero, el reemplazo. Cada pensamiento negativo debe ser reemplazado inmediatamente con una verdad bíblica correspondiente. Si el pensamiento es, nunca voy a cambiar, lo reemplazas con Filipenses 1:6. Estoy seguro de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Cuarto, la repetición. Debes repetir las verdades bíblicas hasta que se conviertan en tus pensamientos automáticos. Esto requiere disciplina y persistencia, pero eventualmente las verdades de Dios se vuelven más fuertes que las mentiras del enemigo. La meditación bíblica es fundamental para el control mental. Josué 1:8 instruye: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La meditación constante en la palabra programa tu mente con pensamientos divinos. También debes proteger las puertas de tu mente. Lo que permites que entre a través de tus ojos y oídos afecta directamente tus pensamientos. Si constantemente consumes contenido negativo, violento, sexualmente inmoral o lleno de temor, vas a luchar para mantener pensamientos puros y positivos. El ayuno también puede ser una herramienta poderosa para el control mental. Cuando ayunas regularmente, estás entrenando tu cuerpo y mente a someterse a tu espíritu en lugar de ser controlados por impulsos físicos y emocionales. La oración persistente es esencial para ganar la batalla mental. Cuando enfrentas pensamientos obsesivos o patrones mentales destructivos, debes orar específicamente para que Dios rompa esas fortalezas mentales y te dé dominio sobre tu vida de pensamiento. El control mental también incluye la capacidad de enfocar tu mente en propósitos productivos en lugar de permitir que divague sin dirección. Una mente ociosa es vulnerable a todo tipo de pensamientos destructivos, pero una mente enfocada en metas específicas, en crecimiento personal, en servir a otros y en glorificar a Dios es mucho más resistente a ataques mentales. Cuando logras control sobre tu mente, experimentas la paz que Pablo describe en Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz no depende de circunstancias externas, es el resultado de una mente que está bajo el control del Espíritu Santo. La tercera área que debes dominar completamente es tu espíritu, porque es la parte más profunda de tu ser y la que determina tu conexión con Dios y tu autoridad espiritual. Proverbios 25:28 establece la importancia crítica de este control. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Un espíritu no disciplinado te deja completamente vulnerable a todo tipo de ataques e influencias destructivas. Tu espíritu es diferente de tu alma, mente, voluntad, emociones y de tu cuerpo. Hebreos 4:12 confirma esta distinción. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Tu espíritu es la parte de ti que se comunica directamente con Dios y que tiene autoridad sobre las otras dimensiones de tu ser.
Cuando tu espíritu está disciplinado y bajo control, puede dirigir tus emociones en lugar de ser dirigido por ellas. Puede controlar tus impulsos físicos en lugar de ser esclavo de ellos, y puede discernir espiritualmente en lugar de ser engañado por apariencias naturales. Pero cuando tu espíritu no está disciplinado, te conviertes en víctima de todo viento de emoción, todo impulso carnal y toda influencia espiritual negativa. Primera de Corintios 14, 32 revela una verdad fundamental. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Esto significa que tienes control consciente sobre tu espíritu. No eres víctima de tus estados espirituales. Puedes ejercer dominio sobre ellos. Cuando sientes desánimo espiritual, no tienes que permanecer ahí. Cuando experimentas sequedad espiritual, puedes tomar acción para cambiar tu condición. El control del espíritu comienza con entender sus diferentes estados y manifestaciones. Tu espíritu puede estar quebrantado, como describe Salmo 51, 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciará Dios. Un espíritu quebrantado es uno que ha sido humillado ante Dios, que reconoce su dependencia total de Él y que está libre del orgullo y la autosuficiencia. Tu espíritu puede estar turbado, como experimentó Jesús en Juan 12, 27. Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Pero para esto he llegado a esta hora. Un espíritu turbado es uno que está agitado por circunstancias difíciles, decisiones importantes o presión espiritual intensa. Tu espíritu puede estar gozoso, como describe Lucas 1, 47, cuando María declaró: y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Un espíritu gozoso es uno que está conectado con la alegría del Señor, independientemente de las circunstancias externas. Tu espíritu puede estar fervoroso, como describe Hechos 18, 25 sobre Apolos. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. Un espíritu fervoroso es uno que está encendido con pasión por Dios y sus propósitos. El problema es que muchos cristianos nunca han aprendido a ejercer control consciente sobre su espíritu. Permiten que las circunstancias determinen su condición espiritual. Si las cosas van bien, su espíritu está arriba. Si las cosas van mal, su espíritu está deprimido. Pero esta no es la manera bíblica de vivir. David modeló control espiritual en Salmo 42, 5. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. David no permitió que su alma, emociones, controlara su espíritu. En lugar de eso, usó su espíritu para dirigir su alma hacia la esperanza en Dios. El ayuno es una de las disciplinas más poderosas para controlar tu espíritu. Cuando ayunas regularmente, estás entrenando tu espíritu para dominar sobre tu carne. Estás desarrollando la capacidad de decir no a impulsos físicos y de mantenerte enfocado en propósitos espirituales, incluso cuando tu cuerpo está incómodo. La oración prolongada también disciplina tu espíritu. Cuando oras por periodos extendidos, especialmente cuando no sientes ganas de orar, estás fortaleciendo tu espíritu para funcionar independientemente de tus emociones o circunstancias. Estás desarrollando lo que podríamos llamar músculos espirituales. La meditación en la palabra de Dios alimenta y fortalece tu espíritu. Job 23, 12 declara: del mandamiento de sus labios nunca me aparté. Guardé las palabras de su boca más que mi comida necesaria.
Cuando priorizas la palabra de Dios sobre incluso las necesidades físicas básicas, estás entrenando tu espíritu para ser la fuerza dominante en tu vida. La adoración también es fundamental para el control espiritual. Cuando adoras a Dios, especialmente en tiempos difíciles, cuando no sientes ganas de adorar, estás ejercitando tu espíritu para elevarse por encima de las circunstancias. Estás desarrollando la capacidad de conectar con Dios independientemente de cómo te sientas. El servicio sacrificial disciplina tu espíritu al entrenar tu capacidad de poner las necesidades de otros por encima de tu comodidad personal. Cuando sirves cuando estás cansado, cuando das cuando tienes poco, cuando bendices cuando has sido herido, estás fortaleciendo tu espíritu para dominar sobre impulsos egoístas. La confesión y el arrepentimiento regular mantienen tu espíritu sensible a la voz de Dios. 1 Juan 1:9 promete: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Un espíritu que se mantiene limpio a través de confesión regular es un espíritu que puede discernir claramente la voz de Dios. El perdón también es esencial para mantener tu espíritu libre. Cuando retienes falta de perdón, tu espíritu se endurece y se vuelve menos sensible a Dios. Pero cuando perdonas rápidamente, mantienes tu espíritu suave y receptivo a la dirección divina. La disciplina del espíritu también incluye aprender a discernir entre diferentes influencias espirituales. Primera de Juan 4:1 instruye: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Tu espíritu disciplinado puede distinguir entre la voz de Dios, tu propia voz y la voz del enemigo. Cuando tu espíritu está completamente bajo control, experimentas lo que Gálatas 5:16 promete. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Tu espíritu regenerado, fortalecido por el Espíritu Santo, tiene autoridad sobre tu carne y puede dirigir toda tu vida según los propósitos de Dios. El resultado final de un espíritu disciplinado es autoridad espiritual genuina. Cuando tu espíritu está bajo control completo, puedes ejercer influencia espiritual en situaciones, discernir la voluntad de Dios claramente y caminar en poder sobrenatural. Pero esta autoridad solo viene a través de disciplina espiritual consistente y sometimiento total al señorío de Cristo. La verdadera transformación ocurre cuando logras integrar completamente el control de tu boca, tu mente y tu espíritu en un sistema unificado donde cada área se fortalece y apoya a las otras. Para aprender a controlar tu boca, mente y espíritu, es esencial eliminar de tu vida todo aquello que no te está dando paz. Como dice en Filipenses 4:7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz no es simplemente la ausencia de conflicto, sino una tranquilidad profunda que viene de estar alineado con la voluntad de Dios. Por lo tanto, es crucial identificar y eliminar las influencias y hábitos que perturban esta paz. Quédate, porque a continuación hablaremos de 9 cosas que posiblemente te están quitando la paz y que pueden impedirte avanzar en tu camino con Dios. ¿Quieres paz? Entonces empieza por escuchar esa voz suave del Señor que susurra en lo más profundo de tu alma. No se trata de quedarte en silencio para evitar discusiones o aparentar calma, sino de buscar ese sosiego interior que solo el Espíritu Santo puede dar. Porque muchas veces el ruido que roba tu paz no viene del mundo exterior, sino de adentro, de tus pensamientos ansiosos, de tus temores no confesados, de hábitos que arrastras sin darte cuenta. Hay cadenas invisibles
que consumen tu energía día tras día. Y si no las llevas a los pies de Cristo, seguirás sintiéndote agotado, vacío, aunque todo en tu entorno parezca estar en orden. Este no es un mensaje para añadir más peso, sino para soltarlo, para detener el bullicio de tu alma y entregarte al Señor, que dijo en Mateo 11, versículo 28. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Si anhelas esa paz, guarda silencio ante el Señor y comienza a desprenderte en oración y obediencia de todo aquello que no viene de Él. Antes de continuar, quiero invitarte a hacer un acto sencillo, pero poderoso. Escribe en tu corazón esta frase y, si puedes, compártela. Me comprometo a soltar y vivir en la paz de Cristo. Esto no es solo una declaración, es una oración que nace de un corazón dispuesto, porque cuando declaras con fe, grabas en tu espíritu una verdad que transforma. Así comienza el proceso, paso a paso, de hacer de la paz tu estado natural, no por fuerza humana, sino por la gracia de Dios. Empezamos. Número 1. Elimina el hábito de vivir para los demás en lugar de vivir para Dios. Vivimos rodeados de voces, expectativas, exigencias, juicios que nos han acompañado desde la infancia. Desde pequeños nos enseñaron directa o sutilmente a encajar, a agradar, a obedecer modelos humanos, que debíamos ser buenos hijos, buenos amigos, buenos estudiantes, pero rara vez se nos enseñó a ser fieles al propósito de Dios para nuestras vidas. Así fue como comenzamos a construir una existencia que no se cimenta en la roca, sino en la arena de la aprobación ajena. Escogemos caminos porque otros los aplauden. Nos disfrazamos con sonrisas cuando por dentro lloramos. Decimos sí por miedo, cuando nuestro corazón grita no. Y en ese proceso vamos apagando la voz del Espíritu que quiere guiarnos. Cuando vives para agradar a los demás, pierdes el rumbo. Puedes tener logros, recibir aplausos, aparentar alegría, pero por dentro algo falta. Y es que en lo profundo sabes que no estás viviendo la vida que Dios diseñó para ti. Si cada decisión nace del temor al rechazo, de la necesidad de ser aceptado o de la presión del entorno, tarde o temprano te sentirás perdido, cansado y desconectado de tu identidad verdadera en Cristo. La auténtica felicidad no se halla en complacer a todos. Viene de caminar en obediencia al Señor, de tomar decisiones que, aunque a otros les parezcan insensatas, tú sabes que honran a Dios y traen paz a tu alma. Porque tú, y solo tú, vivirás con las consecuencias de cada elección. Y nadie más que el Señor conoce a profundidad lo que te hace vibrar, lo que te apasiona, lo que te mueve. Vivir para ti no significa vivir en egoísmo, significa vivir en comunión con el propósito que Dios puso en ti. Significa callar el ruido del mundo para escuchar la voz del buen pastor. Significa priorizar lo eterno por encima de lo momentáneo. La palabra nos enseña en Proverbios 3, versículos 5 y 6. Confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. La psicología puede estudiar el bienestar, pero la palabra de Dios es quien sana verdaderamente. Cuando vivimos guiados por el Espíritu, nuestra alma se alinea con la voluntad del Creador. En cambio, cuando buscamos cumplir estándares que no vienen de Dios, cosechamos ansiedad, frustración y vacío. Autenticidad no es solo una cualidad humana, es un fruto del Espíritu.
cuando vivimos en libertad. Como enseña 2 Corintios 3, versículo 17. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Y cómo se empieza ese camino? Con honestidad delante de Dios, con el valor de orar y decirle: Señor, muéstrame si estoy viviendo por ti o por los hombres. Haz una pausa, toma una libreta, escribe tus sueños, tus metas y pregúntate en oración: ¿esto lo quiero porque viene de Dios o porque lo esperan de mí? Si descubres que tus pasos no están siendo dirigidos por el Espíritu, es tiempo de volver al altar y entregar tus planes. Y haz espacio para aquello que Dios ha puesto en tu corazón. Tal vez es algo sencillo, un talento que habías olvidado, una pasión dormida, una vocación aún sin explorar. No importa cuán pequeño parezca el paso, si lo das por fe, el Señor lo usará. Cada acto de obediencia es un ladrillo en la edificación del propósito eterno. Y cuando empiezas a vivir así, todo cambia. Respiras con libertad, duermes en paz, tomas decisiones con claridad. Entiendes que no necesitas agradar a todos para ser amado, porque ya fuiste amado con amor eterno por aquel que dio su vida por ti. Ya no necesitas encajar, porque el reino de Dios no es de apariencias, es de verdad. En el mundo se alaba la autosuficiencia, pero en el reino se honra al que se rinde a la voluntad divina. Y si aún dudas, mira a los héroes de la fe. Abraham salió de su tierra por obediencia. Moisés se enfrentó a Faraón porque escuchó a Dios. No buscaron complacer al mundo, buscaron agradar al Señor. Y tú también puedes hacerlo. Cuando dejas de vivir para agradar, comienza una transformación silenciosa pero profunda. Tu carga se aligera, tu energía se enfoca en lo que edifica. Y en esa autenticidad en Cristo encuentras una paz que no se compra ni se consigue con aplausos. Una paz que supera todo entendimiento, como lo dice Filipenses 4, versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Porque entonces, y solo entonces, estás exactamente donde debes estar, siendo exactamente quien Dios te llamó a ser. Número 2, elimina el autosabotaje y los pensamientos negativos. Hay una voz en tu mente que te susurra que no eres suficiente, que no vas a lograrlo, que no eres digno de las bendiciones de Dios, que te falta algo, que vas a fallar. Esa voz, aunque suene como tuya, no lo es. Es el eco de años de dudas, miedos heredados, críticas no procesadas, fracasos malentendidos. Es una voz que trata de mantenerte en el pasado, que intenta gobernar tu presente. Si no la reconoces, si no la enfrentas, terminará saboteando todo lo que Dios tiene preparado para ti. El autosabotaje no es solo una idea, es una fuerza real que frena tu caminar, que apaga tus sueños, que arruina las oportunidades que Dios quiere que aproveches. Y el problema con el autosabotaje es que es astuto. Se disfraza de prudencia, de cautela, de humildad. Esa voz te dice: no lo intentes, vas a fallar, no te hagas ilusiones, esa meta no es para ti, no eres tan bueno como crees. Y lo peor es que, a veces, escuchamos esa voz, le damos poder y la creemos. La razón es que suena como nosotros, y con el tiempo nos hemos acostumbrado tanto a escucharla que ya no la cuestionamos. Pero déjame decirte esto, ese pensamiento no es la verdad, es solo una mentira, una historia que te has contado a ti mismo. Y como toda historia, puede ser reescrita. Cambiar esa narrativa interna no es un lujo, es una necesidad, porque cada pensamiento negativo que dejas crecer en tu mente es como una semilla que siembras en contra de ti mismo. Con el tiempo,
esa semilla dará frutos amargos como inseguridad, miedo, ansiedad, parálisis. Pero lo glorioso es que tú tienes el poder de sembrar lo contrario. Puedes elegir sembrar pensamientos de fe, afirmaciones que te fortalezcan, creencias que te impulsen a vivir conforme al propósito que Dios tiene para ti. No se trata de repetir frases vacías frente al espejo, sino de edificar una relación nueva contigo mismo, una relación basada en la compasión, el respeto y la fe en lo que Dios ha hecho en ti. Y la ciencia lo confirma, pero más importante aún, la palabra de Dios nos enseña el poder de nuestras palabras. En Proverbios 18, versículo 21, se nos recuerda: la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Los estudios científicos han demostrado que las afirmaciones positivas tienen un impacto real en nuestra mente. Activan las áreas de nuestro cerebro relacionadas con el pensamiento positivo y la autoevaluación. Literalmente, empiezas a reconfigurar tu mente y no necesitas horas de meditación complicadas ni fórmulas sofisticadas. Solo se necesita constancia, voluntad y el hábito diario de no permitir que la voz del miedo sea más fuerte que la voz del propósito que Dios ha puesto en tu vida. El ejercicio es simple, pero poderoso. Cuando aparezca un pensamiento negativo, detente, obsérvalo y no luches contra él. No lo reprimas, solo reconócelo. Ahí está de nuevo, queriendo sabotearme. Luego reemplázalo con una afirmación de fe, una declaración que te devuelva el poder que Dios te ha dado. Dile en voz alta: estoy haciendo lo mejor que puedo y eso es suficiente. Merezco avanzar incluso si tengo miedo. Puedo confiar en mí mismo porque Dios está conmigo. Escríbelas, repítelas, siéntelas, no porque sean mágicas, sino porque cada vez que las repites, estás entrenando a tu mente para vivir desde la fe, no desde el temor. Con el tiempo, estos pequeños actos de fe generarán un cambio profundo. Comenzarás a tomar decisiones con más seguridad. Te atreverás más, criticarás menos y dejarás de sabotear tus intentos de crecimiento. Porque entenderás que tu peor enemigo no está afuera, está dentro de ti. Pero también descubrirás que tu mayor aliado, tu mayor fortaleza, también está allí. Y serás capaz de elegir de qué voz vas a alimentarte. La Biblia nos enseña en 2 Corintios 10, versículo 5. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. No somos esclavos de nuestros pensamientos ni de nuestras emociones. Y cuando cambias tu narrativa, cambias tu destino. Ya no caminas con el peso del no puedo o el no merezco, sino con una nueva certeza, la certeza de que eres capaz, valioso y digno. Esa certeza no solo transforma lo que haces, sino cómo te ves. Y cuando cambias cómo te ves, transformas cómo vives. Dejas de sabotearte porque entiendes que tu mente no tiene que ser una cárcel, puede ser tu libertad en Cristo. Número 3. Hay momentos en los que el Señor nos llama a discernir con sabiduría, a examinar quiénes caminan con nosotros y qué ocupaciones llenan nuestros días. No todos los que están a tu lado fueron enviados por Dios para edificarte. Algunos, sin intención de hacer daño, terminan robándote la paz, agotando tu ánimo, apagando tu fuego interior, no porque sean malos, sino porque no caminan bajo la misma luz, no comparten tu fe, ni tienen hambre de lo eterno. La palabra dice en Amós 3, versículo 3, andarán dos juntos
si no estuvieren de acuerdo. Y es que hay conversaciones que lejos de edificar, te dejan vacío. Hay compromisos que aceptas solo por quedar bien, pero que te alejan de tu propósito. Relaciones donde ya no puedes ser tú mismo, donde finges para encajar, cuando en realidad fuiste creado para reflejar la imagen de Cristo, no para moldearte según este mundo. Tú no estás aquí para complacer a todos, sino para cumplir la voluntad del Padre. Él te diseñó con un propósito, y parte de ese llamado es aprender a escoger con quién compartes tu tiempo, tu mente, tu corazón. No todos pueden permanecer en tu círculo íntimo. Aunque los ames, aunque compartan una historia, hay vínculos que te atan a lo que ya fue, a lo que Dios ya te pidió dejar atrás. Hay quienes viven atrapados en la queja, en el conflicto, en el drama, y cada vez que te acercas a ellos, tu luz se apaga un poco más. Salen llenos, pero tú quedas drenado. Son relaciones donde no hay espacio para tu crecimiento, donde no se escucha la voz del Espíritu, donde no puedes florecer. Y lo mismo sucede con ciertas actividades. Vives ocupado, pero no estás avanzando. Llenas tu agenda con cosas sin fruto eterno, solo para no enfrentar el silencio, cuando en realidad es en ese silencio donde Dios susurra. Ocupas tu tiempo por temor a sentirte inútil, pero al hacerlo, pospones lo que realmente importa: tu comunión con el Señor, tu llamado, tu alma. Quitar no es rechazar con odio, es reconocer que eres un mayordomo de lo que Dios te dio, y eso incluye tu energía, tu mente, tu cuerpo. Establecer límites es un acto de obediencia, es decirle al Señor: creo que soy digno de estar en entornos donde tu paz gobierne, donde se me valore como hijo tuyo, donde tu espíritu pueda fluir sin estorbo. Si algo o alguien interfiere con esa paz, tienes no solo el derecho, sino la responsabilidad de poner distancia. Porque si tú no cuidas lo que Dios depositó en ti, ¿quién lo hará? Esto no es solo una cuestión emocional. Incluso la ciencia confirma lo que la palabra ya nos enseñó. El entorno influye en tu bienestar. El estrés, la ansiedad, el cansancio profundo muchas veces nacen de relaciones tóxicas, de ambientes donde no hay fe, ni esperanza, ni amor. Proverbios 13, versículo 20 dice: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Es decir, tu entorno no solo afecta tus emociones, sino también tu cuerpo, tu espíritu, tu destino. Haz la prueba, toma una hoja, escribe los nombres de aquellos con quienes más tiempo compartes. Pregúntate: ¿cómo me siento después de estar con esta persona? ¿Hay gozo? ¿Hay paz? ¿Hay gratitud? ¿O quedo drenado, confundido, cansado? Haz lo mismo con tus rutinas. ¿A qué estás dedicando tu tiempo? ¿Qué hábitos mantienes solo por costumbre, aunque ya no te edifican? ¿Cuántas cosas haces solo por quedar bien con los hombres, pero sin consultar al Señor? Todo lo que no te acerca a Dios, te aleja. Todo lo que no fortalece tu fe, la debilita. No se trata de cortar de raíz con todo, sino de empezar a ordenar. Menos tiempo con quienes te roban la paz. Menos espacio para lo que no glorifica a Cristo. Menos atención al ruido del mundo. Más tiempo en oración, más espacio para su palabra, más intención en tus decisiones, porque al final del día, tu energía es un don del Señor. Y cuando la malgastas, estás descuidando el templo que Él te confió. El apóstol Pablo nos recuerda en 1 Corintios 6, versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? No somos nuestros, y por eso
debemos cuidar con temor reverente lo que Él nos dio. Marco Aurelio decía que el alma se tiñe del color de sus pensamientos. Pero yo te digo, el alma se transforma bajo la luz con la que se alimenta cada día. Y esa luz debe ser Cristo. Rodearte de lo que nutre tu fe no es una opción, es una necesidad. Cuando haces ese filtro con la guía del Espíritu Santo, empiezas a ver la diferencia. Despiertas con más gozo, tomas decisiones con más sabiduría, vives con un corazón más ligero. Ya no estás librando batallas que no te pertenecen, porque tu enfoque ha vuelto a lo eterno. Tu energía regresa y con ella la visión, la paz, la fuerza que viene del Señor. Ya no sobrevives, empiezas a edificar, a caminar con propósito, porque cuando tu entorno ya no te drena, puedes por fin enfocarte en lo que realmente importa, tu llamado, tu caminar con Dios, tu transformación. Número 4, es hora de dejar atrás el hábito de procrastinar, de posponer tus sueños. Los sueños no mueren de un día para otro, mueren en silencio, lentamente, entre excusas, distracciones y promesas vacías de mañana empiezo. Todos tenemos metas, ideas y proyectos que nos apasionan, pero por alguna razón seguimos postergándolos. Nos decimos a nosotros mismos que aún no es el momento, que no estamos listos, que necesitamos más tiempo, más recursos, más claridad. Y mientras esperamos ese momento perfecto, la vida sigue su curso. Los días se convierten en semanas, las semanas en años, y cuando finalmente miramos atrás, nos damos cuenta de que seguimos en el mismo lugar, soñando en lugar de hacer, pensando en lugar de actuar. La procrastinación es uno de los autosabotajes más sutiles y peligrosos. Se disfraza de prudencia, de planificación, incluso de perfeccionismo. Nos dice, espera un poco más, primero ordena esto, asegúrate de aquello, pero en realidad lo único que hace es mantenernos paralizados. La verdad es que nunca habrá un momento ideal, nunca te sentirás completamente listo. Y si sigues esperando que todo se alinee perfectamente para empezar, te quedarás esperando toda tu vida. El cambio, el progreso, el crecimiento, todo empieza cuando decides actuar a pesar del miedo, a pesar de la incertidumbre, a pesar de no tenerlo todo claro. La palabra de Dios nos enseña en Santiago 2, versículo 17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Cada vez que postergas una acción que sabes que te acercaría a tu propósito, estás enviando un mensaje inconsciente a tu mente. No soy capaz todavía. Esto no es tan importante. No lo merezco aún. Y ese mensaje se repite, se refuerza, se convierte en parte de tu identidad. Pero si hoy, aunque sea con un solo paso, decides moverte hacia lo que quieres, algo cambia. Tu mente empieza a entender que sí eres capaz, que sí estás avanzando, que sí lo estás intentando. Y eso, por pequeño que parezca, marca la diferencia. Porque la confianza no se construye pensando, se construye actuando. La ciencia lo confirma. Diversos estudios han demostrado que tomar acción inmediata, incluso en cosas pequeñas, reduce significativamente la procrastinación. Se activa el sistema de recompensa del cerebro, se genera una sensación de logro y eso alimenta tu motivación. Es un ciclo virtuoso. Actúas, ves resultados, te motivas, vuelves a actuar. Pero ese ciclo no puede comenzar si no rompes con la inercia del luego lo hago. Porque si no tomas el control de tus decisiones, tus hábitos lo harán por ti. Y la costumbre de postergar, una vez arraigada, es difícil de romper.
Haz el ejercicio. Piensa en una meta que realmente te importe. No una obligación, no una meta impuesta por otros, sino algo que tú deseas profundamente. Puede ser empezar ese proyecto que llevas años imaginando. Cambiar de carrera, escribir un libro, aprender una habilidad, mejorar tu salud, comenzar una rutina, lo que sea. Y ahora, hoy mismo, da un primer paso, uno pequeño pero real. Puede ser escribir una página, hacer una llamada, investigar algo. En el viaje de la vida hay un principio fundamental que muchos desconocen. El 90% de los desafíos que enfrentamos provienen de tres áreas clave que a menudo dejamos sin control: lo que decimos, lo que pensamos y nuestro espíritu interior. ¿Qué pasaría si te dijera que existe un método ancestral probado a través de los siglos que puede darte el dominio absoluto sobre estas tres áreas cruciales de tu existencia? Imagina por un momento poder controlar completamente tus palabras, tus pensamientos y tu espíritu. Visualiza una vida donde cada palabra que pronuncias edifica, cada pensamiento que cruza tu mente te eleva y cada sensación en tu espíritu te acerca más a tu propósito divino. Esta no es una utopía inalcanzable, sino una realidad tangible que está al alcance de tu mano. En el libro de Santiago encontramos una verdad profunda: todos tropezamos de muchas maneras. Si alguien no tropieza en lo que dice, es perfecto y capaz de controlar todo su cuerpo. Esta escritura nos revela una conexión directa entre el control de nuestras palabras y la perfección espiritual. Hoy exploraremos cómo puedes dominar estas tres áreas fundamentales según los principios eternos de la palabra de Dios. También entenderás por qué muchos cristianos viven en derrota constante. La razón es simple: nunca han aprendido a ejercer este control fundamental. Considera la historia de un hombre en las Escrituras que enfrentó la tentación más intensa que un ser humano puede experimentar. Durante 40 días fue bombardeado por el enemigo con tentaciones diseñadas específicamente para quebrar su control mental, espiritual y verbal. El adversario atacó su mente con dudas sobre su identidad, su espíritu con ofertas de poder sin sacrificio y trató de hacer que pronunciara palabras que lo descalificarían para su misión. Pero este hombre mantuvo un dominio perfecto sobre su boca, su mente y su espíritu. Cada vez que fue tentado mentalmente, su mente respondió con la palabra de Dios. Cada vez que fue presionado espiritualmente, su espíritu permaneció alineado con la voluntad del Padre. Cada vez que fue provocado verbalmente, sus palabras fueron precisas, poderosas y llenas de autoridad divina. ¿Sabes de quién estamos hablando? De Jesús en el desierto. Su victoria no fue accidental, sino el resultado de un dominio absoluto sobre las tres áreas más importantes de la vida humana. Y ese mismo dominio está disponible para ti hoy. Antes de continuar, te invito a suscribirte a nuestro canal, activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos más mensajes como este y no olvides escribir en los comentarios: hoy decido tomar control total de mi boca, mi mente y mi espíritu. Porque cuando declaras esto públicamente, estás haciendo un compromiso que va más allá de buenas intenciones. El primer paso hacia el dominio total es entender el poder destructivo de una lengua descontrolada. La primera área que debes dominar absolutamente es tu boca, porque según las Escrituras, tu lengua tiene el poder de determinar la dirección completa de tu vida. Santiago 3:6 nos dice: cuando ponemos el freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, podemos dirigir todo su cuerpo. Mirad también los barcos, aunque son tan grandes y son impulsados por fuertes vientos, son dirigidos por un muy pequeño timón por donde el piloto quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Tu lengua, siendo un órgano pequeño, tiene el poder de dirigir toda tu vida como un timón dirige un barco enorme. Esto significa que si no tienes control sobre tu boca, no tienes control sobre tu destino. Las palabras que salen de tu boca no son simplemente sonidos que se desvanecen en el aire, son fuerzas espirituales que crean realidades, abren puertas o las cierran, bendicen o maldicen, construyen o destruyen. Proverbios 18:21 confirma este poder: la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Espero que esta versión se ajuste a lo que necesitas. Si hay algo más que deba corregir o ajustar, dime.
y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Esto no es una metáfora poética, sino una ley espiritual tan real como la gravedad. Tu lengua está constantemente sembrando semillas de vida o de muerte en tu futuro. Cada palabra que pronuncias es una semilla que producirá una cosecha correspondiente en tu vida. El problema es que la mayoría de las personas han perdido completamente el control de su lengua. Hablan sin pensar, reaccionan emocionalmente con palabras que no pueden retirar y constantemente están sembrando palabras de muerte sobre su propia vida y la vida de otros. Santiago 3:8 describe la realidad de la lengua no controlada, pero ningún hombre puede domar la lengua. Es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Sin embargo, hay esperanza. Aunque ningún hombre puede domar la lengua por su propia fuerza, Dios sí puede domar tu lengua cuando te sometes completamente a su control. Examinemos las manifestaciones específicas de una lengua descontrolada. Primero, la queja constante. Muchas personas han convertido la queja en su lenguaje primario. Se quejan del clima, de su trabajo, de su familia, de la iglesia, de la economía, de la política. Pero Filipenses 2:14 nos instruye claramente: haced todo sin murmuraciones ni contiendas. La queja no es solo una mala actitud, es rebelión contra la soberanía de Dios y está constantemente sembrando descontento en tu vida. Segundo, las palabras de duda e incredulidad. Cuando constantemente dices, no puedo, es imposible, nunca va a cambiar. Siempre me pasa lo mismo, estás usando tu lengua para limitar el poder de Dios en tu vida. Marcos 11:23 nos enseña que lo que digas será hecho, no lo que pienses o sientas secretamente. Tus palabras de duda están cancelando las promesas de Dios para tu vida. Tercero, las palabras de ira y amargura. Efesios 4:29 nos instruye: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Cuando permites que palabras de ira, crítica destructiva o amargura salgan de tu boca, estás contaminando tu propio espíritu y el de quienes te escuchan. Cuarto, el chisme y la murmuración. Proverbios 16:28 advierte: el hombre perverso levanta contienda, y el chismoso aparta a los mejores amigos. Cuando participas en chismes, no solo estás dañando a otros, sino que estás entrenando tu lengua en patrones destructivos que eventualmente se volverán contra ti. Quinto, las palabras vacías y sin propósito. Mateo 12:36 contiene una advertencia sobria: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Dios no solo está interesado en las palabras obviamente pecaminosas, sino también en las palabras vacías y sin propósito que no edifican ni bendicen. La lengua descontrolada también afecta tu relación con Dios. Santiago 1:26 es claro: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. No importa cuán espiritual te consideres, si no tienes control sobre tu lengua, tu espiritualidad es falsa. Pero hay esperanza. Salmo 141:3 contiene una oración poderosa: pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Cuando le das control de tu lengua al Señor, Él puede transformar completamente tu manera de hablar, convirtiendo tu boca en fuente de bendición en lugar de maldición. El control de la lengua también requiere que llenes tu corazón con cosas buenas, porque Lucas 6:45 enseña: el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. No puedes hablar consistentemente palabras de vida si tu corazón está lleno de negatividad, amargura o incredulidad. Proverbios 21:23 promete: el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Cuando aprendes a controlar tu lengua, no solo estás mejorando tu comunicación, sino que estás protegiendo tu alma de problemas innecesarios. El control de la lengua no significa que te conviertas en una persona callada o pasiva, significa que tus palabras se vuelven intencionales, poderosas y llenas de propósito divino. Significa que hablas cuando debes hablar. Espero que este ajuste sea lo que buscabas. Si necesitas más cambios, solo házmelo saber.